En esta presentación vamos a analizar cómo podemos realizar el cálculo de pH para ácidos y para bases débiles. Vamos a ver los dos casos para ver que el tratamiento es de manera análoga cuando aplicamos esto que hemos denominado un método sistemático para analizar y calcular cuáles son las concentraciones de las especies en solución. Fundamentalmente lo orientamos a cálculo de pH, o sea, concentración de cationes hidrógenos o concentración de oxidrilos. Vamos a tratar en particular el caso de ácidos débiles monopróticos, o sea, que se tratan de especies químicas que están en condiciones de transferir o de ceder un catión hidrógeno de acuerdo a la definición de ácidos, en la teoría de Bernstein y Lowry. Tenemos dos versiones que vamos a tratar, que es la forma molecular de ácidos moleculares, que están poco ionizados, como el ácido nitroso, ácido fluorhídrico, el ácido acético. Hay muchísimos ácidos que la mayoría son débiles, son pocos los ácidos fuertes. O también podemos tener especies catiónicas que se comportan como ácidos, como es el caso en forma de sales vienen, ¿no? Que esas sales tienen un anión, como el cloruro, que es el anión de un ácido fuerte, y tienen un catión, que es un catión que viene de una base débil. Cuando estas especies son puestas en agua, los cationes se comportan como ácidos débiles ya que pueden transferir un catión hidrógeno. ¿Cuándo vamos a considerar que un ácido es débil? Si tenemos el caso de 1 por 10 a menos 14 a 25 grados, que es la constante ionización del agua, ¿está bien? El agua tiene un carácter anfipático, porque puede tanto, digamos, en su autoprotólisis genera cationes hidrógeno como oxidrilos, se denominan anfolitos, como esas especies que pueden tener un comportamiento dual ácido-base. Obviamente que el agua es una especie que está muy poco ionizada, no es una especie que se caracterice por generar gran cantidad de iones. Si la constante del ácido es mayor a la constante del agua y menor a 0,16, estamos en presencia de ácidos débiles. Cuando ya el valor es 0,16 o mayor, nos consideramos como ácidos fuertes. En este límite de 0,16 se encuentra el ácido iódico. Vamos a ver cómo procedemos para calcular el pH de un ácido débil. Primero que nada que tenemos que plantear cuáles son las ecuaciones que hay en solución para ver todas las especies que se generan. Y cada especie, cada ecuación que planteamos, le asociamos la constante que corresponda. Tenemos un caso general de un ácido débil HA monoprótico que puede ceder su catión hidrógeno al agua para generar el anión A- y el catión hidrógeno. Esta sería la constante que interpreta esa ecuación. Y también siempre tenemos la autoprotólisis del agua porque estamos en medio acuoso. Esta sería la otra constante, digamos, ¿sí? Una constante asociada a cada una de las reacciones planteadas. Los balances que corresponden son, el balance de materia tenemos la concentración analítica que ponemos inicialmente del ácido, la llamamos CA, y está distribuida en dos especies. En la especie molecular, porque es un ácido débil, o sea que queda mayoritariamente como forma molecular, y también en la forma aniónica, porque parte se transforma en A-. Y en la electroneutralidad, las especies con carga positiva son los cationes hidrógenos, y las especies con carga negativa, el anión A- y los aniones oxidrilos que se formaron en la autoprotólisis del agua. Esta sería la primera mirada, plantear las ecuaciones, las constantes asociadas a las ecuaciones, de acuerdo a como nos planteaban en el método sistemático, y también cuáles son los balances de materia y de electroneutralidad para todas esas especies. Vamos a desarrollar matemáticamente ahora esto para ver qué podríamos obtener, ¿no? ¿Qué es lo que tratamos de hacer nosotros? De simplificar el número de variables operando matemáticamente. Por ejemplo, en electroneutralidad despejamos la especie A-1, ¿sí? Y pasamos oxidrilos restando. Entonces queda protones menos oxidrilos igual a -1. Reemplazamos esto en el balance de materia. Y fíjense lo que nos queda. Concentración analítica del ácido igual a HA, la especie molecular, y donde tenía A menos, reemplazamos por esto, protones menos oxidrilos. Despejamos la especie molecular HA y nos queda concentración analítica menos protones más oxidrilos. Ahora que tenemos esta especie HA en función de concentración analítica, protones y oxidrilo, y la especie A menos, y de igual manera en función de protones y oxidrilo, las reemplazamos en la constante ácida, ¿sí? Como ya habíamos empezado acá, reemplazamos A menos y reemplazamos HA. Las reemplazamos ahí y operamos matemáticamente.
No me pongo a poner el detalle de esta ecuación, de todo lo que trabajamos, porque no es lo relevante en este momento. Solamente quiero mostrar que reemplazando esto en la constante del ácido y operando matemáticamente, obtenemos una ecuación de grado 3, que está recuadrada acá abajo, que nos queda protones cubo, K del ácido, protones cuadrados, menos KW, más K del ácido por C del ácido, por protones, menos K del ácido por KW igual a 0. Están todos los términos. Pero nosotros no vamos a resolver estas ecuaciones de grado 3. Esto es como lo que yo tendría que hacer si no puedo despreciar absolutamente nada de nada, por tener ácidos muy débiles y por tener muy bajas concentraciones. Nosotros en general, como lo que más nos importa es la parte química, vamos a tratar de hacer alguna aproximación con una mirada química para simplificar el sistema matemático. Por ejemplo, como no vamos a utilizar esas aproximaciones, vamos a hacer por lo menos una aproximación o por ahí dos aproximaciones. Después veremos qué nos permite el sistema de acuerdo a los valores de las constantes del ácido débil y a los valores de la concentración analítica del ácido débil. En el balance de materia, repito acá lo que teníamos, lo primero que vamos a despreciar en el balance de electroneutralidad, repetir los dos balances, es que la concentración de protones, de cationes y hidrógeno que está aportando el agua es muy baja, tiende a cero respecto de la concentración de cationes y hidrógenos que aporta el ácido débil. O sea, si el ácido débil me va a dar un pH ácido, entonces la concentración de oxidrilos en ese medio es muy baja también, es otra manera cualitativa de poder verlo. Entonces las despreciamos. En la electroneutralidad me queda esta expresión que es mucho más sencilla que la anterior. Reemplazamos acá, donde está a menos, por protones. Y cuando reemplazamos a menos, que es aproximadamente igual a protones, en el balance de masa, ¿qué nos queda? Que CA menos protones es igual a HA. Vamos con estos dos a la constante ácida, digamos, ¿sí? Siempre tratamos de poner estas dos especies en función de protones o concentraciones analíticas o oxidrilos, y reemplazamos en la constante del ácido o de la base, según corresponda, que más adelante veremos. Este sistema, ¿qué nos queda? Que nos queda protones cuadrados sobre C del ácido menos protones. Si operamos matemáticamente acá, pasamos este denominador multiplicando y hacemos la distributiva y reordenamos, nos queda esta ecuación que es de segundo grado. Esta ecuación de segundo grado es posible que podamos llegar a necesitarla. Depende, como decía hoy, del valor de la constante del ácido y del valor de la concentración analítica. Pero podemos seguir haciendo más aproximaciones, digamos. Esta ecuación se resuelve por Bhaskara, como ya lo vimos, digamos, ¿no? Como habíamos visto en el sistema anterior, digamos, así que no nos preocupemos por eso. ¿Qué otra aproximación podemos hacer? Una segunda aproximación es decir que el ácido débil está poco ionizado o poco disociado. ¿Bien? O sea que esta ecuación que nosotros planteamos en un principio está mucho más desplazada hacia la izquierda que hacia la derecha. Entonces esta concentración va a ser mucho más grande que esta concentración. Eso es lo que estamos diciendo con esta segunda aproximación. Que esta concentración del ácido molecular es más grande que la concentración del ácido en forma iónica. Entonces, ¿qué pasa? En los balances de materia y electroneutralidad, ahora tenemos menos especies, porque a menos ahora tiende a cero, como sumando respecto de la forma molecular. Y la concentración de oxidrilo también ya habíamos dicho que era muy baja en la primera aproximación. Entonces el sistema queda mucho más simple. Venimos acá del ácido y ¿qué nos queda? Protones al cuadrado sobre concentración analítica del ácido. De acá, si despejamos protones, ¿qué nos queda? Protones asterisco le puse, pero que es la más aproximada, aproximadamente igual a raíz de cuadrada de K del ácido por C del ácido. Esto es válido si se cumple con este requisito, que esa concentración de protones asterisco es menor que 0,05 de Ca. O sea, esto tiene que, si se cumple esto, ¿qué quiere decir? Que esta forma de ataque, la más aproximada, que va a ser nuestra primera forma de ataque, la más aproximada, es válida. Si no podemos usar esta forma, vamos a resolver la ecuación cuadrática. ¿Bien? Bueno, vamos a ver qué pasa cuando nos encontramos con bases débiles. Esto fue para ácidos débiles. De manera análoga vamos a pensar un problema para bases débiles. Según la teoría de Bronsted-Lowry, ¿cuáles son las bases? Son las que aceptan cationes hidrógeno. La base puede ser molecular, como el caso de amoníaco, etilenamina, o pueden ser bases aniónicas. Un caso muy común es el del acetato, por ejemplo, ¿no? O formiato. O sea, son especies que pueden recibir cationes hidrógeno, entonces se comportan como base. Por ejemplo, en el caso del amoníaco, que es una base débil, tiene esta ecuación de ionización en el agua y la autoprotólisis del agua. Las constantes son estas dos que pongo acá al lado. ¿Cuál sería el balance de materia y electroneutralidad en esta situación? Entonces planteé las ecuaciones, las constantes y los balances. Se ve igual, forma molecular queda y también se genera la forma iónica. Y en la electroneutralidad tengo especies positivas, cationes amonio, cationes hidronio y aniones oxidrilos.
De acá, de la electroneutralidad, despejamos amonio y ¿qué nos queda? Oxidrilo menos protones. En el balance de materia, despejamos amoníaco, que es Cb menos amonio, y amonio lo reemplazamos por esto, oxidrilo menos protones. Menos oxidrilo, digamos, acá es más protones, perdón, ahí es más. Ahí ya mismo le pongo acá, que me quedó ahí, es más protones, ¿está bien? Menos oxidrilo, más protones, cuando reemplazo esto acá. Bueno, esto lo reemplazamos en la concentración, en la constante de la base, reemplazamos estos dos valores, amonio y amoníaco, y nuevamente operamos matemáticamente. Nos queda todo este sistema, ¿bien? Todo este sistema reemplazado en la constante, operamos matemáticamente y volvemos a obtener una ecuación de grado 3. Que como ya dijimos, ¿qué pasa? No vamos a trabajar matemáticamente con este sistema. Simplemente lo que quiero es ver qué pasa cuando tenemos el sistema sin hacer ningún desprecio de especies químicas. Vamos a ver qué aproximaciones podemos hacer. Vamos otra vez a los balances y lo que vamos a considerar acá, que como la ecuación es una base débil, voy a tener mucha mayor concentración de oxidrilo que de protones. Entonces la concentración de protones va a ser baja. Entonces esto tiende a cero, como sumando respecto de amonio. ¿Qué quiere decir? El aporte de oxidrilos que hace la base débil es más importante que el aporte de oxidrilos que hace el agua. Reemplazando en K de la base y operando matemáticamente sobre este sistema, ¿qué nos queda? Una ecuación cuadrática. O sea, a medida que vamos haciendo una aproximación, nos va bajando el grado de la ecuación, que nuevamente se puede resolver por Bhaskara, digamos. Que es esa ecuación, digamos, que está ahí, ¿no? Digamos, la ecuación que nos da dos concentraciones de oxidrilos, y una va a ser signo positivo, otra va a ser signo negativo, la que nos interesa, digamos, la que nos da un valor positivo de la concentración de oxidrilo, y resolvemos matemáticamente. Pero como antes, podemos también resolver el sistema con una nueva aproximación, con lo cual nos va a quedar todavía, digamos, un sistema más simplificado. Ya habíamos despreciado el aporte de oxidrilos que podía hacer el agua, que era igual a los protones que había en el medio, porque era la única fuente. Y también ahora despreciamos la concentración de amonio. ¿Qué significa esto? Esto puede ser despreciado por considerar que la base está poco ionizada. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando escribimos la ecuación de esta base? Decimos que esto está mucho más desplazado hacia la izquierda. Entonces la concentración de amoníaco es bastante mayor que la concentración de amonio. Eso implica que el valor de la K de la base es pequeño. ¿Esto cuándo es cierto? Cuando el valor de la constante de la base es del orden de 10 a la menos 4, a la menos 5, a la menos 6, ¿sí? O sea, es más chiquito que 10 a la menos 4 inclusive. Si es 10 a la menos 3 el valor de la constante de la base, o del ácido, lo que sea, esas aproximaciones están al límite de estar mal, digamos. Entonces hay que resolver la cuadrática en esos casos. Con este sistema que nos quedó, si reemplazamos en constante de la base, nuevamente nos queda un sistema mucho más sencillo. En este caso, oxidrilos asterisco, aproximadamente igual a raíz cuadrada de K de la base por concentración de la base, y esta aproximación es válida si es menor que 0,05 de Cb, de la concentración de la base, digamos. Entonces, acá, disculpe que me quedó CA, pero es concentración de la base lo que corresponde, ¿está bien? Vuelvo a repetir, nosotros vamos a tratar de resolver el sistema de la manera química más sencilla posible, digamos. Vamos a pensar esto primero, que el aporte mayor de protones es el que hace la base débil y que no está muy ionizada. Si no podemos resolver con este sistema, vamos a resolver con este sistema, con la ecuación cuadrática. Bueno, espero que con esto pueda terminar de resolver y entender el sistema de cómo aplicamos el método sistemático para poder calcular pH o pOH en un sistema de ácidos débiles y bases débiles.